Bueno, buenos días chicos. Pues la clase de hoy va a ser para solucionar unas dudas respecto al trabajo final y también referente como al parcial. Entonces, pues bueno, algunos de ustedes el día de ayer me comentaron respecto al parcial, como que les había parecido muy largo respecto al tiempo, muy largo, dado el tiempo que tenían para hacerlo y otros como dudas, quejas o reclamos al respecto. Entonces me gustaría conocer quizás la opinión de más estudiantes para poderlo transmitir y pues ver en qué se puede mejorar. Entonces no sé si alguien primero quiere hablar. Igualmente, el día de ayer, pues algunos me preguntaron cómo sacar una demostración que está en Sala y Martín, que como que no se entendía tanto. Y pues ahí anoche la hice y la tengo acá, ¿listo? Como para que también mostrárselas. Entonces, no sé si alguno quiere comenzar de las personas que no ha hablado o que no conozco su opinión respecto al parcial. Sí, bueno, igual hubo unas personas como que mostraron o evidenciaron que tuvieron como problemas justamente con eso, al momento como de subir el parcial y escanearlo, enviarlo por correo. Entonces, digamos, como ese no es un factor determinante en cuanto a la calificación, pues entendemos que es la primera vez que uno realiza un parcial virtual y pues puede tener ese tipo de calificación, de problemas. Ok, entonces todo va enfocado a eso. Bueno, entonces, sin más, voy a compartir la pantalla y primero hacemos lo de la demostración, miramos el parcial y solucionamos como ciertas dudas de puntos que tengan. Eh, Posterior a eso, miramos como si hay dudas metodológicas o algo al respecto del parcial final. Bueno, entonces, para solucionar primero la duda ayer, en el libro de Sala y Martin lo que dicen es, uy, lo que dicen es que usted tiene la restricción, en este caso vamos a hacer la restricción para el modelo acá, que sería igual a K minúscula punto igual a por el capital per cápita menos el consumo menos em, delta más NK, ¿cierto? Y en el libro de Sala y Martin lo que dicen es divida eh, por el capital per cápita, ambos términos de la expresión, saque logaritmos y iguale a cero. Entonces, bueno, eso es justamente lo que vamos a hacer y nos va a quedar algo de este estilo.
el logaritmo natural de la tasa de crecimiento del capital per cápita va a ser igual al logaritmo natural de A menos el consumo sobre el capital menos delta más n por k. ¿Listo? Dividimos esto. Entonces, bueno, vamos a hacer acá antes una simplificación. Pero en verdad el término de la expresión o lo que nos interesa es esto. Vale la pena resaltar que esta tasa de crecimiento del consumo, pues nosotros se supone que ya la hallamos, ¿cierto? En el modelo de acá y es igual a menos delta menos rho sobre teta. Y hemos dicho pues que es una tasa de crecimiento del consumo constante. Entonces, bueno, saquemos, derivamos respecto al tiempo y esta derivada nos va a quedar igual. Como es un logaritmo, pues la derivada del logaritmo es de x, va a ser igual a f' de x sobre f de x. Entonces, esto va a ser igual a 1 sobre logaritmo natural, perdón, sobre a menos el capital per cápita, menos el consumo per cápita dividido capital per cápita, menos delta más n, por, que sería esta derivada interna. Entonces, la derivada de un parámetro constante a respecto al tiempo, pues es cero. La derivada de la tasa de depreciación o de la tasa de crecimiento de la población que son constantes, ya per se son unas tasas de crecimiento y son constantes, pues es cero. En el caso de la tasa de, bueno, son constantes. eh, por, y aquí lo que hacemos, o el término que nos interesaría sería esto. Y acá lo que tenemos es la derivada respecto al tiempo de una división. Es decir, tenemos la derivada del primero del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar, perdón, sin derivar por el denominador, por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Entonces, bueno, vamos a partir esta expresión y esto igual a cero. Vamos a partir esta expresión, a esto ya lo voy a llamar, bueno, no lo voy a seguir copiando, 1 sobre A menos el consumo sobre el capital menos delta más n. Por, esto quedaría consumo, en la tasa de crecimiento del consumo, por el capital per cápita sobre el capital per cápita al cuadrado. Entonces, este y este se va, y lo que vamos a tener es esta expresión de acá, que es lo que nos va a interesar. Esto es un por, esto es un por. Menos, o de una vez voy a pasar esto al otro lado de la ecuación, es decir, igual. 1 sobre A menos el consumo per cápita sobre el capital per cápita menos delta más n por el consumo
sobre el capital por el capital y voy a dejar expresado así este término de acá, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Que tenemos a ambos lados de la ecuación, esta expresión es igual y esta expresión es igual. Es decir, entonces se van a ir, ¿cierto? Tenemos un capital acá y un capital acá. Es decir, estas dos expresiones también se cancelan y se van. Y tendríamos algo de este estilo, que el consumo per cápita, sí, el consumo, el crecimiento del consumo per cápita es igual a el consumo por el consumo per cápita por el crecimiento del capital per cápita sobre el stock de capital per cápita. Y pues pasamos a dividir esta C de acá y lo que tendríamos es algo de este estilo. Digamos que esa sería como la demostración. Pasaría exactamente lo mismo en el modelo de Barro, cuando nosotros ya dejamos como esta restricción del capital, que acá tiene como el capital IG en su mínima expresión, es decir, cuando ya reemplazamos el tau, es más sencillo, pues nos va a quedar de la misma forma. Mm, y ya, pues esa es la primera demostración. Igualmente, pues la otra que usualmente conocemos es válida, mucho más sencilla, que es la relación entre el consumo, que es entre el producto y el capital. Y pues que en el caso del modelo de acá, pues esto va a ser igual a acá. Y usualmente, pues, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Sacar logaritmos, logaritmo del consumo, igual a al logaritmo de 1 menos s más logaritmo de y. Sacamos tasa de crecimiento, la tasa de crecimiento pues de una constante cero. Nos queda que la tasa de crecimiento del consumo es igual a la tasa de crecimiento del producto. Y con base pues también en esta expresión lo que tendríamos que hacer es igualmente. Sacamos logaritmo natural a ambos lados de la expresión. Tasas de crecimiento. Tenemos que la tasa de crecimiento de Y es igual a la tasa de crecimiento de A, que es una constante de productividad que no varía en el tiempo, pues es cero. Y de esta forma pues tendríamos la tasa de crecimiento del capital. Y pues por consiguiente esta igualdad de acá. ¿Listo? Entonces, bueno, quedó claro cómo esta demostración, que es la que Sala y Martin dice que, como él la hace en el libro de texto. Sí, gracias. Bueno, listo. Sí, pero Entonces, podrías dejarlo un poquito nada más para copiarla. claro, pero, ok. Muchas gracias. Daniel, ¿qué más? Venga, una pregunta que yo no entiendo bien. Eh, es- no entiendo cómo está pasando de la ecuación negra a la ecuación azul, donde tiene como las cruces, como las X verdes que usted tiene allá abajo. Porque yo lo que estoy entendiendo es que está derivando, ¿sí? O me equivoco. Si usted deriva respecto al tiempo. Pero entonces ahí no estaría sacando como la derivada del gamma acá respecto al tiempo. ¿Se me va a entender? Cuando tiene el logaritmo natural de k punto sobre k. Ujú, sí, sí, justamente, pero pues
por definición, si usted está teniendo una tasa de crecimiento, pero usted lo que quiere hallar es como la relación entre el consumo y el capital. ¿Sí me hago entender? Es que justamente eso es lo que hablábamos ayer, que esa demostración pues nos parecía muy extraña. Em, pero ya le muestro. Usualmente las demostraciones que yo siempre había trabajado y que siempre conocía. Las demostraciones que yo siempre había trabajado como en macro es a través de de esta relación, de estas tres ecuaciones, o pues la relación que existe entre el consumo, el producto y el capital. Pero en Sala y Martin, pues algunos me preguntaban como, oiga, vea, lo que pasa es que Sala dice que se puede demostrar que la tasa de crecimiento del consumo y del capital son iguales a través de eh, la restricción dinámica, es decir, ese capital, el crecimiento del capital y todo esto, dividirlo sobre K y tomar logaritmos naturales y derivar ambos miembros como de la ecuación respecto al tiempo. Y ahí usted puede mostrar que la tasa de crecimiento del consumo es igual a la del capital. Entonces, digamos que era como por mostrar esa tasa de crecimiento. Igual si usted lo analiza en términos del modelo acá o del modelo de Barro, que tiene una tasa de crecimiento del consumo constante, y usted acá acaba de mostrar que la tasa de crecimiento del consumo es igual a la del capital, pues la aceleración que viene siendo esta expresión de acá, es decir, si usted se pone a derivar esto le quedaría como el crecimiento de la tasa de crecimiento respecto a la tasa de crecimiento, ¿sí? Y pues esto por definición sería cero, porque si usted tiene una tasa de crecimiento constante, pues el crecimiento, pues sí, no sé si me hago entender. No, sí, sí lo estoy entendiendo perfectamente. Pero, bueno, hay una duda puntual. Ahí no le tocaría saber que ese gamma es constante. Es que usted por definición ya lo sabe. O sea, por definición, o sea, digamos, la idea detrás de lo que usted quiera hallar es como a que es igual la tasa de crecimiento del capital, ¿cierto? Y en este lado de la expresión, usted lo que halla es que la tasa de crecimiento del capital es igual a la tasa de crecimiento del consumo. Y la tasa de crecimiento del consumo, la tasa de crecimiento del consumo, al igual que la del capital, es constante. ¿Cuál es la aceleración, pues, de una tasa de crecimiento constante? Cero. Entonces, por eso, pues, usted sabe que después habría que es igual a cero este término de acá. Mejor dicho, recuerda, así como nosotros decimos como este A es constante, entonces no varía respecto al tiempo, pasaría lo mismo con la tasa de crecimiento del capital. Es constante, no varía respecto al tiempo la tasa de crecimiento. Entonces, pues su derivada es cero. Listo, Es un poco gracias, Daniel. confuso, pero espero hacerme entender. Sí, sí lo entiendo. Bueno, Gracias. ¿otra pregunta respecto a esto? ¿O ya miramos el parcial? Bueno, quizás ahí estoy chismoseando unos parciales y quizás vi como que había un error, bueno, no un error metodológico, pero llegaron como a confundirse un poco. En en este punto de acá, para todos es claro esta demostración en modelos solo con cambio técnico.
El silencio es un sí, es un no. Bueno, entonces digamos que es un sí. Pues bueno, digamos que el primer punto es literalmente un punto del taller. Lo único que cambian acá son las participaciones y como los valores como tal, pero el resto es lo que hemos visto en el taller. Esta tasa de crecimiento, pues, de la economía del consumo y de capital en estado estacionario es solo con cambio técnico. Deben tener en cuenta como la relación en que hay, como les mencionaba anteriormente, entre el consumo, el producto y el nivel de capital. Sin embargo, deben ser conscientes que cuando uno plantea la función de producción, lo está haciendo en términos em, de una función de producción por unidad de trabajo eficiente. Es decir, que acá solo es un K alfa. Pero si uno lo quisiera mirar como em, en términos per cápita, pues sería igual a, porque recuerden que esto estaría dividido sobre AL, K al alfa. ¿Listo? El consumo, pues sí es la misma relación, no cambia, pero recuerden que también es en términos per cápita, no por unidad de trabajo eficiente. En cuanto en el modelo de Ramsey, el 2,7% de la población fallece, pues digamos, era como una especie de trampa más que todo, no se pedía como calcule cuánto es, sino como gráfica y teóricamente qué pasa. No estamos pidiendo como algo más de ese estilo. ¿Qué pasa cuando el 2,7% de la población fallece? Nosotros vamos a tener un nivel de capital, nos vamos a ubicar en un nivel de capital que es superior al estado estacionario. El estado estacionario permanece invariante, no va a pasar absolutamente nada. Y lo único que vamos a tener es, dado la productividad marginal positiva pero decreciente del capital, unas tasas de crecimiento negativas en los periodos T más 1, T más 2, T más N, hasta volver a alcanzar el mismo nivel de estado estacionario. Los macondianos, después de haber percibido lo frágil que es la vida, decidieron que no pueden dar el futuro por sentado y van a disfrutar más del presente, por lo que se volvieron más impacientes. Ese impaciente se ve reflejado pues por el parámetro ρ, y el ρ afecta directamente nuestro estado estacionario. mm, afecta, Por el lado de... afecta por el lado del consumo de esta expresión de acá. ¿Sí? Miren lo que acá está este ρ. Entonces lo que nosotros veríamos es si el ρ se incrementa, entonces veríamos un nuevo nivel de estado estacionario con un menor nivel de consumo y con un menor nivel de capital. Em, pues, menor nivel de consumo de estado estacionario. Mm, el punto 3, el punto C, perdón. Producto del confinamiento, la tasa de crecimiento de la población aumentó drásticamente. ¿Qué curva es la que se va a ver afectada? Perdón. Esta curva de la creación de capital. Y lo que nosotros vamos a tener es que un incremento de n, lo que va a hacer es desplazarnos hacia abajo. Desplazarnos hacia abajo, como ese nivel de consumo de estado estacionario que teníamos, y se va a mantener el mismo nivel de capital. ¿Cuál es la explicación detrás de eso? Ahora, para mantener como el mismo nivel, el mismo stock de capital, tenemos que destinar una mayor cantidad de recursos. Por ende, pues nuestro consumo de estado estacionario pues va a ser menor.
un modelo de barro, demuestre cuál es el tamaño óptimo del estado. Bueno, esto sí, sí lo hemos hecho. Em, y lo otro es, les decían cuál es la tasa de crecimiento de la economía si no hay impuestos, es decir, que todo es igual a cero. Lo único que tenía que hacer ahí es eh, reemplazar, pues digamos, ya teniendo como los, cuando uno ya tiene la expresión de la tasa de crecimiento del consumo, menos la depreciación, menos la tasa de descuento. Bueno, para los que también pedían como la demostración, como la que hicimos arriba del modelo acá, pues si se dan cuenta, no, aquí no es más arriba. Bueno, si nosotros llegáramos a dejar todo como en términos de Tao y a Tao, ¿qué es lo que pasa? Bueno, como al reemplazar el G sobre K que existe en esa restricción del capital dinámico, esa restricción dinámica del capital, pues también tendríamos como un primer pedazo de la ecuación que sería constante. Entonces no varía respecto al tiempo y sería la misma demostración que hicimos ahorita con el modelo acá. Em, pues el modelo dice como qué pasa si no hay impuestos en la economía. Entonces reemplaza igual a cero. Un número elevado a la cero, 1, ¿cierto? Mejor dicho, y toda esta expresión nos va a quedar igual a, perdón, un número elevado a la 0 elevado a la 1 es cero, ¿cierto? Cualquier número elevado a la cero. Ajá. Entonces toda esta expresión va a ser cero. Y lo único que vamos a tener es una tasa de crecimiento del consumo constante, pero negativa, que va a ser igual a menos delta menos rho sobre teta. ¿Listo? En cuanto al modelo de Romer, se tiene que en el modelo de Romer los rendimientos marginales que tienen las personas en la producción de nuevas ideas es 0,7, teniendo en cuenta que la tasa de crecimiento de la población es 4% y el valor de teta 5. ¿Cuál es la tasa de crecimiento del stock de ideas en estado estacionario? Pues bueno, acá lo que tenían que tener en cuenta es la ecuación final que habíamos visto de Romer. Se lo está acá. Que es igual a. ¿A qué es igual? ¿Alguien me la recuerda? Es como que la Gamma tasa de por n crecimiento. sobre uno menos teta, creo. Gamma sí por n sobre 1 menos teta. Entonces, bueno, acá lo que tenían que hacer es eh, ¿cuál es la tasa de crecimiento? Lo que les están pidiendo es el valor de G, ¿cierto? En estado estacionario. Y en estado estacionario, por definición, habíamos dicho que, o bueno, por definición y teniendo en cuenta que el teta es un parámetro entre 0 y 1, ya aquí está. Mm, habíamos dicho que esta tasa de crecimiento, como de la tasa de crecimiento del,
la tasa de crecimiento del stock de ideas, que es este G, pues es igual a 0. Entonces lo que nosotros vamos a tener es un G igual a un gamma por n elevado a la 1 menos teta. Y pues de esta forma nosotros teníamos acá nuestro valor de G, pues que sería reemplazar. Y dicen, demuestre a que es igual la tasa de crecimiento del producto per cápita en estado estacionario. Entonces, bueno, en estado estacionario ustedes ya tienen un valor acá X igual a G, pero lo que les está pidiendo es demuestre. Y como demostramos como que son iguales las tasas de crecimiento, mm, miramos de nuevo la ecuación en términos per cápita. Y es igual, recuerden que acá nuestra función de producción es igual a por 1 menos la participación en la producción de bienes. Y ya, eso es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer de acá? Nada, pues saque logaritmo natural y derive respecto al tiempo. Como esto es una constante, es igual a 0. Y tenemos que la tasa de crecimiento del producto es igual a la tasa de crecimiento, perdón, a la tasa de crecimiento del stock de ideas. Y eso pues lo habíamos dicho por definición que es G. Y G que habíamos dicho que era este valor X, pero igual se les pedía como esta demostración. Preguntas teóricas. ¿Por qué la tasa a la que crece el consumo es igual a la tasa que crece el capital y el ingreso de la economía en el modelo de Barro? Pues bueno, creo que había ambas maneras de responder, como sacando la demostración por las tasas de crecimiento que ya hemos hecho. O la otra forma es como para que se mantenga como una relación constante entre el nivel de consumo, es decir, es como la explicación teórica que yo podría ver, para que se mantenga como una relación constante. S por Y. Para que se mantenga como una relación constante entre el consumo y el nivel de producto conforme van pasando los tiempos. Miremos esto como en tiempo discreto. Digamos que la relación entre ambas debe ser igual, ¿sí? Se debe mantener igual. Y esto pues se hace teniendo en cuenta de que en el periodo T más 1 y en el periodo T más 1 van a ser iguales, como les acabo de decir. Y esto se hace pues teniendo en cuenta que tienen una tasa de Daniel, qué crecimiento pena, yo tengo una igual, pregunta, claro. pero sobre el punto 3, ¿esperamos a que termine o se la podría hacer de una vez? Eh, no, pues de una vez. Pues es que ahí estamos diciendo que cuál es la tasa de crecimiento si no hay impuestos y si no hay impuestos no hay gasto público, ¿cierto? Eso implicaría Sí, que no hay producción. Entonces, si yo tengo, en vez de, pues como usted lo haya, pues la tasa de crecimiento del consumo para saber cuál es la tasa de crecimiento de la economía, pues es una forma correcta de hacerlo. Pero si usted tiene que y punto sobre y, y punto sobre y es y t en el periodo t más uno menos y t sobre y t, y usted sabe, espere, y lo vamos, espere, y lo vamos haciendo. listo, listo. Entonces usted me está diciendo que tenemos, Y en el periodo t más uno sí, menos y en el periodo t sí, sobre y en el periodo t. sobre Y en el periodo, ok, una tasa de Y, crecimiento. y eso es, sí, exacto, eso es y punto sobre y. Entonces, Ujú. yo sé que y es igual a... no, no, no. O sea, ahí... bueno, sí. O sea, yo sé que y es igual a k a la alfa por g a la uno menos alfa. Entonces Y es igual a K a la alfa por Por g a la uno G a la menos. 1 menos alfa. Exacto. Entonces, pues usted sabe que si usted no tiene impuestos, no tiene gasto público y por ende no tiene producción. Entonces, yo dije que no había crecimiento en la economía porque si usted no está teniendo producción, ¿cómo puede tener una variación en ese y punto sobre y? Pues sí, acá lo que estamos diciendo, si usted se da cuenta, es que justamente no hay crecimiento en la economía, sino que de hecho estamos decreciendo. ¿Mm?
a esta tasa constante. Porque uno, ¿cómo lo podría ver? Si, digamos, usted dice que el tau es igual a 1 menos alfa, y usted dice, ese tau es igual a 0, ¿cierto? Despeje esta expresión de acá y le va a dar que alfa es igual a 1. ¿Me repite lo que usted dijo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Lo último que estaba diciendo, como que usted había dicho que no había crecimiento económico por. Ah, bueno, que como usted tiene que, pues, Tao es igual a cero, entonces el gasto público es igual a cero. Por ende, usted no tiene producción. Y si usted no tiene producción, pues, en los valores de Y punto sobre Y, según la ecuación que le di, pues, no podría haber crecimiento, pues, porque no hay producción. De acuerdo, pero el punto está, o sea, estamos de acuerdo en que no va a haber un crecimiento económico, ¿sí? Porque los impuestos son los que financian el gasto y pues si los impuestos son iguales a cero, no va a haber gasto público. Si esta expresión de acá es igual a cero, por esto que tenemos acá, que es el reemplazo que se le puede hacer, pues todo nuestro nivel de producto sería cero. Pero eh, además de no haber un crecimiento económico, tenemos una caída en el crecimiento, ¿sí? Estamos decreciendo. Pero es que según la Estamos ecuación que hablando yo de le caída. digo, para que usted estuviera decreciendo, usted tendría que tener producción en el periodo T. Pero si el gasto público es igual a cero, usted tampoco va a tener producción en ese periodo. Entonces, ¿cómo podría estar decreciendo? O sea, usted tendría que tener producción en el periodo T para que si usted hace Y punto sobre Y, esté creciendo en el periodo T más uno, ¿no? Pero, pero a ver. Es decir, YT tendría que ser diferente de cero. Pero si decimos que no hay impuestos, pues YT también va a ser igual a cero. Si no hay impuestos, YT también va a ser igual a cero. Sí, entiendo el resto su raciocinio. Eh, entiendo el resto y déjeme, le echo cabeza a lo largo del día. Y, eh, bueno, alguien por favor escríbame un correo porque si no escriben un correo se me pasa. Listo, pues si quiere En yo mismo cuanto, se lo escribo. eso, en cuanto a este interrogante, porque sí Listo. entiendo su opinión resto. Y cómo pensar en una nivel de capital decrecería a la misma tasa. Daniel, yo tengo como una opinión, no sé si esté en lo correcto, y es que Sí, cuéntame. igual las personas tienen que consumir, ¿no? O sea, para mí tiene sentido que haya como una caída, porque igual usted no puede dejar de consumir como población. Pues, digamos, o sea, no lo puedo probar matemáticamente ni lo consigo dentro del modelo, pero de una manera lógica tiene sentido para mí ese resultado, pues pienso. Y por la depreciación, ¿no? Es que eso es lo que Y, intento ver, porque estaríamos diciendo entonces que el stock de capital sería reduciendo paulatinamente, pero lo que su compañero me dice, bueno, ¿y qué pasa cuando usted llegue en el periodo en el cual el nivel de capital es? No, es que nosotros no conocemos el nivel de capital.
Mm, Y es justamente lo que estaba pensando de que Pero para por eso todos, es que nosotros podemos no conocer el nivel de capital